Yo esperando. ¿Están listas? ¿Sí? Bueno. Ya. Bueno. Buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana en que daremos a conocer la segunda exposición que se inaugura dentro del Festival Internacional Santa Lucía. Gracias, Vero, José y Eliud por la organización de esta muestra que sin duda nos hará reflexionar sobre nuestro entorno, el día a día de vivir en esta gran ciudad, de ser regios, pero sobre todo de mantener la fuerza para seguir viviendo en un entorno que a veces es complicado, pero nos empeñamos en hacerlo mejor. Las Artes Monterrey presenta este año Corteza Seca, una muestra de arte contemporáneo que se exhibe en el espacio público en su 8ª edición. La curaduría de esta exposición fue realizada por José Esparza Choncuy, a quien agradezco su dedicación para cada una de las obras que la conforman y que estoy segura será del agrado del público que la recorre. Pero ¿quién mejor para hablarnos de Corteza Seca que Verónica González, directora general de las Artes Monterrey? Solo antes de cederte la palabra, Vero, les quiero recordar que el corte de listón será mañana sábado a las 6 p.m. en la fachada sur del Museo de Acero Horno 3. Adelante. Gracias, bienvenidos, gracias por acompañarnos esta mañana y por ayudarnos a difundir la noticia tan esperada para nosotros y la comunidad artística. Esta 8ª edición nos llena de ilusión porque el curador, quien aquí nos acompaña el día de hoy, José Esparza Choncuy, que es director de Storefront for Art and Architecture de Nueva York, seleccionó el Parque Fundidora como sede de esta 8ª edición. Entonces, por primera vez presentamos los proyectos artísticos monumentales que verán a ratito en esta sede y pues nos encanta, es un discurso muy diferente, como lo van a poder percibir, porque en Jardines es algo bellísimo. Y pues bueno, nada más le cedo la palabra a José para que nos platique un poquito sobre la curaduría y van a hacer esta rueda de prensa y que nos explique quiénes son los artistas participantes, de dónde vienen y cuáles son las propuestas curatoriales que tiene cada uno, para después seguir con el Eliud Nava que nos platicará un poco más sobre los programas paralelos que van a acompañar esta muestra. Gracias. Hola, buenos días. Empiezo por darles las gracias también a todos ustedes por acompañarnos esta mañana, escuchar un poquito sobre este programa y este proyecto que se llama Corteza Seca. También, antes de darles un poquito más contexto de cómo armamos un poco la exposición, es importantísimo agradecer a Vero y a Eliud y a todo el equipo de las Artes Monterrey por esta invitación. Ha sido increíble trabajar con ustedes y todo lo que hacen aquí en Monterrey, realmente mis respetos. Es increíble, no sé si se den cuenta de lo valioso que es tener a una fuerza como Vero empujando y como realmente intentando posicionar a Monterrey en el discurso del arte, no solo a nivel local, nacional, pero también internacional. Así que felicidades por todo lo que hacen. Eliud, increíble trabajar contigo también. Victoria, muchas gracias por recibirnos esta mañana también. Empiezo quizá dando un poco de contexto de cómo en conversaciones con Vero, tras la invitación a participar y organizar esta exposición, decidimos venirnos al Parque Fundidora, porque históricamente en las ediciones anteriores de este programa de arte público de las Artes Monterrey dentro del Festival Santa Lucía se hacía en la Macroplaza, que también es un espacio urbano súper interesante con sus complejidades como todos los espacios urbanos, pero tras conversaciones y visitas con Eliud también, vinimos al parque y realmente, o sea, a mí me voló la cabeza ver la cantidad de gente que viene y usa este espacio. O sea, también es algo que yo soy del norte también, soy de Mexicali, Baja California, en donde hay un entendimiento muy distinto de cómo se utiliza el espacio público, principalmente por el clima tan como difícil, o sea, lo hace muy difícil el clima de que se utilice el espacio público. Sin embargo, en Monterrey, que tampoco es como que tengan el mejor clima
del mundo, también es muy impresionante ver cómo se utiliza el espacio público aquí, en particular el Parque Fundidora. No sé si estos números sean realmente correctos, pero por ahí me dijeron que venían como 1 millón de personas al mes, que me vuela la cabeza pensar en que viene tanta gente al Parque Fundidora. Entonces, tras esa visita, conversaciones, escuchar sobre estos números y como pensar en cómo se utiliza el espacio público aquí, y en particular el Parque Fundidora, se nos hizo muy interesante explorar la posibilidad de anclar la exposición aquí, porque también ya hay una historia de comisiones de arte público en el Parque Fundidora, que inicia con la escultura de la serpiente de Matías Goeritz y continúa posteriormente también con la Chantel, está aquí, también Pistoleto y Abraham Cruz Villegas, que fue la primera comisión de las Artes Monterrey. Entonces, con este contexto decidimos explorar la posibilidad de presentar la exposición aquí, y inmediatamente la historia de este como parque industrial está como están los hornos, está como todo eso, obviamente es como referencia para pensar en la historia del desarrollo del siglo XX de Monterrey, ¿no? La empresa esta de acero se funda en 1900, hace 125 años, y la ciudad ha cambiado muchísimo desde entonces, en gran parte justo por lo que sucede aquí. Y a esos como cambios en la ciudad, en el entorno construido de Monterrey, han sido como paralelos a muchos cambios también del clima, que realmente ha cambiado muchísimo desde entonces hasta ahora. Seguimos viendo ahora justo, estamos como entre dos volcanes, ciclones, son Raymond y Priscilla, que no ha parado de llover en los últimos días. Entonces, justo como si no es un huracán, es un ciclón y se desborda el río, o sea, como no paran de pasar cosas, ¿no? Y realmente eso era como un inicio de cómo pensar en empezar a como anclar la exposición y conceptualizar un proyecto de arte público que tuviera sentido para la ciudad de Monterrey, que tuviera sentido para el contexto del Parque Fundidora y de los visitantes del Parque Fundidora, que muchos igual ni se preguntan cuál es la historia de los hornos y tal, pero pues también es interesante que de pronto se encuentren caminando por aquí con algunas cosas raras ahí de artistas y se empiezan a cuestionar un poco sobre por qué está ahí y a empezar a conectar estas ideas con lo que estamos tratando de hacer y con lo que los artistas están tratando de hacer. La exposición se llama Corteza Seca por realmente también como el clima va haciendo que como las capas se vayan como endureciendo y se vayan como formando estas especies como medio de armaduras que se secan pero que también se transforman, y invita a 8 artistas a presentar trabajos nuevos, que también quiero darles las gracias a todos los artistas que aceptaron esta invitación y hacer en algunos casos como su primera obra de arte público, o sea, en el espacio exterior, en donde no tienes todo controlado como lo tienes en una sala de exposiciones dentro de una galería. Son 8 artistas, algunos de ellos están aquí ahora, así que muchísimas gracias a todos. Son el dúo Asma, Paloma Contreras Lomas, Miguel Fernández de Castro, Chavis Mármol, Andy Medina, Bárbara Sánchez Kane y Abraham González Pacheco hicieron obra nueva explícitamente para esta exposición, y también contamos con la participación de la artista Minerva Cuevas, que se trajo una pieza de 2024 que está situada aquí justo enfrente del museo. En sus paquetitos viene un texto un poquito más extenso en donde hablo un poco sobre estas como estas conexiones y vínculos que hacemos entre el cambio climático, el Parque Fundidora y la historia de Monterrey. Hablamos un poco como de la crisis del agua que paralizó los barrios enteros en años recientes y convive la memoria con inundaciones históricas como el huracán Alex en 2010 que desbordó el río Santa Catarina y arrasó con la infraestructura urbana, Ojana en 2020, y bueno,
siempre, ¿no? Uno tras otro, tras otro. Entonces, las obras, de una u otra forma, como que exploran estas ideas como de resiliencia contra esos cambios. No sé, sí. ¿Quieres hablar un poquito de la obra de los artistas o que nos ayuden Quizá mejor cuando lo hagamos el recorrido, porque si no, no tiene mucho sentido. Pero no sé si eso estuvo bien, o si tienen algunas preguntas, no sé cómo quieren hacer. Sí, la corteza de los árboles de alguna manera es un registro silencioso del paso del tiempo y parece una metáfora poderosa justamente ahorita que estás compartiendo sobre los elementos de esta exposición. ¿Cómo surgió la decisión de usarla como un eje simbólico para hablar de la complejidad de los cambios climáticos y de nuestra relación con el entorno? Buena pregunta. Justo pensando en esas cosas que acabas de decir, también yo como que pensaba en la corteza de los árboles como metáfora, y de hecho pensaba mucho también como en la ceiba y las espinas de la ceiba, de cómo se forman, así como para proteger al mismo árbol, y así como la ceiba, muchas otras especies también forman esa como capa de resiliencia que los protege. Y de cierta forma, las piezas que se presentan en la exposición, este conjunto de 8 obras, de una u otra forma, así que intenta hacer eso también. Algunas muy directamente como vinculadas a esto y otras como de una forma más abstracta y conceptual. Pero va a ser Bien, bueno, pues buenas tardes. Gracias al Festival Internacional Santa Lucía por esta oportunidad, la 8ª edición del Programa de Arte Público de las Artes Monterrey, uno de sus 3 programas. Los otros 2, que es la Semana de las Artes Monterrey y los Sábados de Arte, bueno, pues con estos 3 programas lo que busca las Artes Monterrey justo es enriquecer y fortalecer el ecosistema artístico del noreste de México y crear vínculos tanto con los artistas locales, regionales, nacionales e internacionales. Para ampliar un poco sobre lo que va a suceder en Corteza Seca, tenemos un programa paralelo que está compuesto por una serie de charlas que se desarrollarán en distintas universidades, específicamente aquellas que tengan carreras dedicadas al arte y al diseño creativo. Y también tendremos recorridos guiados los domingos por parte del mismo equipo de las Artes Monterrey, o dentro de las actividades, por ejemplo, de Cuadrante, que el festival inclusive es parte también de Cuadrante en estos ejercicios. Además, contaremos con otras manifestaciones artísticas como videoarte y arte sonoro, con estrategias de vinculación con la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el CEIDA. Y bueno, pues todas estas actividades tienen ese objetivo, el complementar, dialogar y extender un tanto las discusiones o las reflexiones que hace el curador, los artistas participantes de esta 8ª edición, y con ello pues preparar de alguna manera un escenario en la que sigamos pensando, sigamos reconociendo las cuestiones que se plantean desde el guión curatorial. Así que les estaremos informando sobre cada una de estas actividades para que nos acompañen y pues nada, darle visibilidad a todo este gran esfuerzo que de la mano de Verónica hemos llevado a cabo para poder lograr esta 8ª edición del Programa de Arte Público de las Artes Monterrey en el marco del Festival Internacional Santa Lucía. Y nada, pues muchas gracias por todo. Preguntas y respuestas. Aquí hay varios artistas, no sé si quieran alguno de ustedes sumar algo de su experiencia de lo que hacen estos días trabajando aquí en Monterrey. Bueno, pues entonces damos por terminada la rueda de prensa. Le agradecemos el festival. Muchas gracias. Y pues pasamos a visitar las piezas.